la sociedad dominicana marca un ritmo, tiene una problemática. Janel es un académico, es una persona conocedora de la realidad dominicana, conocedora de la historia dominicana, y esperamos que nos dé su visión sobre toda esta problemática, y le damos la bienvenida a Janel. Janel, un placer tenerte por acá y esperamos que tú nos des luz, como dicen los muchachos. Ahora, danos luz. Bueno, el placer es mío, agradecido de la invitación, como siempre, saludar a toda la audiencia a través de este espacio. Y qué bueno que hemos podido coincidir en este espacio, como tú has dicho, un poco accidentado, pero siempre que sea por la patria será suficiente. Sí, sabemos que tú eres una persona que tienes unos ideales bastante claros y, en fin, que estás en disposición de cooperar. Janel, en este cóctel que yo he presentado y que tú estuviste escuchando, unos barrios que están entregados al narcotráfico, entregados al lavado, entregados al consumismo, jóvenes que lo que quieren es parecerse a los delincuentes, ya el profesor no es la guía del barrio, ni es el licenciado, ni es la maestra. Ahora son los capos. Ahora todo el mundo quiere ser capo. Con una sociedad que le ha entregado el trabajo productivo, dignificante, el que te hace sentir orgulloso y con el que crecimos en nuestra generación. Mi casa se creció. Yo crecí viendo a mi papá trabajar y mi mamá decirle, en esta casa aquí no se ha consumido nunca un pan robado, cuidado con ustedes. Sin embargo, ese no parece ser el panorama que vemos en el día de hoy. Realmente nosotros tenemos una tragedia y es producto de una circunstancia que aparentemente es repetitiva en la sociedad dominicana o en la sociedad criolla española. Una de las grandes ventajas que uno puede tener es conocer la historia. Y al conocer la historia, entonces nos damos cuenta que la República Dominicana del 2020 es la misma República Dominicana de 1820. Se supone que al conocer la historia debería servirnos para evadir los problemas del pasado. Claro, pero como que estamos en la misma senda. Porque la historia es exclusiva de un segmento muy mínimo de la sociedad. O sea, lo que tú me quieres decir es que el pueblo dominicano no conoce su historia. Ni está enfocado en conocerla. O sea, no le interesa. No, entonces ahí viene el Pero contraste. eso es fruto de la causalidad, eso es que somos así o es que se nos ha inducido por ese camino. Eso es un cóctel de todo. Es un cóctel de inducción, es un cóctel de la naturaleza de nuestra gente y es un cóctel de la irresponsabilidad de quienes deben de difundir la historia dominicana. Por ejemplo, las cosas que yo sé de la historia, sin quizás te puedo decir que aparte de una formación educativa de un politécnico, también fue dada por la preocupación de la tragedia actual. Al yo ver la tragedia actual tuve que inmiscuirme en los procesos históricos y empezar a hacer análisis comparativo de fechas especiales y darme cuenta de que la sociedad dominicana, después que el brigadier Juan Sánchez Ramírez, por ejemplo, realiza lo que se llama la batalla de Palo Hincado, que busca... Los dominicanos no saben por qué la calle Palo Hincado termina prácticamente en la Puerta del Conde. Exacto. ¿Y qué sucede? Juan Sánchez Ramírez era un brigadier general español, criollo español, que vence a la remanencia de Leclerc en la isla, sobre todo el general Ferrán. Ferrán. Sí, Leclerc era el cuñado de Napoleón que manda a terminar con la rebelión de los esclavos africanos. Y cuando se levanta el pacto de Bois Caimán del 1791... Sí, pero antes de entrar a Bois Caimán, o sea, lo que tú me estás diciendo es que fuimos los dominicanos que expulsamos a los franceses de la isla. Claro. Que no fueron los haitianos, como ellos dicen. Los haitianos, mira, los haitianos han sido especialistas en crear narrativas mitómanas y de decir que ellos han acabado con todo y que fueron los primeros en todo. Lo primero es que la esclavitud no es una erradicación de los haitianos. Eso es la responsabilidad de la Revolución Francesa en 1789. Cuando los franceses hacen la revolución, hay un mulato criollo francés llamado Vincent Auguet, o Auguet Vincent, que se dedicaba a exportar pieles desde la colonia de Saint-Domingue e importar café. Esas eran sus principales estrategias de mercado. Auguet le dice a los blancos, y hay que decir, importante, que la sociedad de Saint-Domingue tenía 3 divisiones.
Cuando tú dices Saint-Domingue es, La colonia francesa de la isla de Santo Domingo. o sea, la parte francesa, la Sí. parte que se cedió en 1777. Que se cedió en ese momento no, porque realmente hay dos tratados. Antes del Tratado de Aranjuez del 1773, donde se hace. Ese tratado se hace de forma pragmática porque había que bajar a la frontera. Sí. Entonces se hace en el 1773. Se publica en el 76 y se endosa en el año 1777 y por eso la historia recoge como el Tratado de Aranjuez del 1777. Pero antes de ese tratado, prácticamente un siglo antes, está el Tratado de Nimega. Sí, la paz de Nimega. Sí, y está el Tratado de Ryswick. Sí. Entonces, esos dos tratados que tienen un intervalo aproximadamente de 18 años, después del último tratado se hace el de Aranjuez, que es el primer tratado que delimita la frontera y que coloca 211 pirámides entre la colonia de Santo Domingo español y la colonia de Saint-Domingue. Pirámides que hay que decir que ahora con la pared fronteriza o muro fronterizo, como le quieren decir, porque no le quieren llamar muro, los haitianos entienden que todo lo que está de aquel lado del muro es de ellos y se olvidan que ahí están esas pirámides que son las que delimitan la frontera. Los haitianos pueden pensar lo que les dé la gana. Cuando venga el que ha de llegar, todo eso se va a resolver. Porque el problema fronterizo es una frontera que ha sido trágica desde su creación. De hecho, el río Masacre no fue por la matanza de Perejil del 1937 de Trujillo. El río Masacre fue porque una comunidad importante de patrulleros españoles masacraron a unos bucaneros que se dedicaban al tráfico de carnes y de pieles de esa zona, sobre todo franceses. Entonces, en el año 1586, sin ánimo de irnos mucho a la historia, hay un inglés que se llama Francis Drake, que rompe la ciudad de Santo Domingo entre la comunidad de Manresa y Najayo. La primera invasión inglesa. Sí, cuando entran, que rompen la ciudad de Santo Domingo terminó siendo una ciudad amurallada. Por eso lo que hoy conocemos como la Puerta del Conde, la Puerta de la Misericordia, la Puerta de la Tarazana, eran puertas especiales porque la ciudad cerraba sus puertas a las 6 de la tarde y la abría con el cantar del gallo. Nosotros teníamos una comunidad repleta de miedo, amurallada. Pero cuando llega la era de la piratería, después de que Francis Drake rompe, llega Black Sam Bellamy, Benjamin Hornigold, Anne Benny, Edward Tarr. Ese es muy conocido por la sátira popular en el cine estadounidense llamado Barba Negra. Pero eso fue real. Y nosotros teníamos... Pero no fue real y ocurrió en esta isla. Claro, porque habían tres destinos importantes para la piratería. Port Royal, Nassau y la Isla de la Tortuga. Un cuarto destino muy mínimo visitado era la isla del Canal de la Mona. Esa isla Mona que está entre Puerto Rico y República Dominicana. Que cuando yo fui a la escuela aprendí que era una isla dominicana Sí. y hoy no es dominicana. Sí, por un tema geoestratégico de Estados Unidos. Pero volvamos otra vez a Bois Caimán. Porque el tema es tan apasionante y tiene tantas aristas que nos vamos por perfiles. Exacto. Entonces, los franceses hacen la revolución. Antes de los franceses hacer una revolución, hay un neuroafricano que hace el primer levantamiento. Nace en el 1700, a principios de 1700, que se llama François Macandal. Macandal es el africano haitiano que se encarga de envenenar los alimentos de los amos y que crea la creencia de que un hombre se puede convertir en un animal, lo llamado bacá. Porque cuando lo atrapan y le cortan la mano, él supuestamente en la hoguera se convierte en mosquito. Pero los haitianos creen en eso. Sí, creen. Entonces, bajo la creencia de François Macandal, Vincent Oguet, llega otro negro que vivía en Jamaica llamado Bogman Duty. Sí, haz una pausa ahí. Tú mencionaste algo muy importante de Macandal y es que Macandal envenenó los alimentos. Claro, porque una cultura aprendida del origen africano. Hizo lo mismo que hizo una señora con las empanadas. Hace unos meses con unas empanadas, y lo que pudiera ser reeditado en territorio dominicano, porque los dominicanos todos vivimos comprándole en la calle a los haitianos comida y alimentos. Hay más de 185 frituras en el Distrito Nacional dirigidas por haitianos. En Santo Domingo Este hay más de 50. Escucha bien. No es que ellos lo vayan a envenenar porque quieran envenenarlo. Es que esa es su naturaleza y un grito de guerra. O sea, cuando Macandal hace la acción, lo hace porque aparentemente para la época Macandal era una especie de semental.
Recuerda que la vida promedio de los africanos era de 7 a 9 años en Haití. En Haití. Entonces, esa vida salvaje, esa vida primitiva, ese estado que se dividía en 3 niveles, te decía, los Grand Blanc, los Petit Blanc, eso eran los blancos franceses. Se dividían en Grand Blanc y Petit Blanc dependiendo de la cantidad de dinero y de comercio que tenían. Luego venían los mulatos, que eran grandes y pequeños según la cantidad de mestizaje o de mulataje en la sangre. Y finalmente el 84% de la población en Saint-Domingue era africana. Era africana, que no tenía ningún derecho en la división política de esa colonia. Ni derecho ni raíces en la isla. No, nada de eso. Llegan todos. Todo ese acontecimiento llega después de las devastaciones de Osorio del 1605, cuando ya la piratería se queda con la Tortuga, y luego esa incidencia en la parte occidental. ¿Qué éramos nosotros para el 1605? ¿Qué era la sociedad criolla española, herencia dominicana? Nosotros éramos 2 provincias en el este, Santa Cruz del Ceibo y Higüey, 4 en el sur, Asua de Compostela, que es la cuna de la geopolítica de México, Panamá, Perú, todo sale de Asua de Compostela, San Juan de la Maguana, Neiva y La Yaguana, y en el norte entonces La Vega Real, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Montecristi y Vallajá. Vallajá y La Yaguana. No, La Yaguana era del sur. Okay, Vallajá del norte. Pero ¿dónde estaban esas provincias? Una estaba en el Cacicazgo de Marién y el otro estaba en el Cacicazgo de Jaragua. Territorios que hoy son ocupados por Haití. Ok. Pero todo eso era criollo español. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que toda la isla era en 1600 española. Claro, no, 1600 no. Hasta casi finales de 1700 era española, porque el Tratado de Nimega es cuando ya la piratería, déjame decirte que no solamente eran los franceses. Esa disputa en la Tortuga era de los ingleses, era de los portugueses, era también de los franceses, y finalmente los franceses terminaron ocupando la parte de la Tortuga y se quedan con la colonia de Saint-Domingue. Ahora, es un dato interesante decir de que los africanos que llegan con la colonia de Saint-Domingue no son los africanos que llegan con ese mulataje mestizaje en el principio de la civilización de América. Son negros distintos. ¿Por qué? Porque la colonia española se encargó de que en cada parque de una ciudad importante existía una capitanía, una alcaldía y una iglesia. O sea, instituciones españolas trasplantadas a América. Y los españoles permitieron que en el culto de la iglesia el amo y el africano se dieran la mano. Por eso a partir del 1513 la colonia española le permite al español casarse con el africano y con el indígena. Sí, pero espérate, párate ahí, porque es que anda toda una retórica, incluyendo, yo lo he visto, guías, entre comillas, en la zona colonial, hablando de la esclavitud y del maltrato del español sobre los negros y que esto adquiere un desastre. Lo que tú me estás diciendo es que amos y esclavos iban a las mismas iglesias, claro, y se daban la paz. Pero claro, porque el inicio del Tratado de Paz del mundo, los derechos humanos, salen con Fray Antonio de Montesinos con el Sermotamiento, y fue de este lado. Y cuando la reina dice, pero tienen alma, sí, pues entonces vamos a bautizarlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros desde el principio fuimos una población creyente en ese catolicismo, que en principio no es verdad que Cristóbal Colón vino a colonizar nada. Colón se topa con esta parte creyendo que ha llegado a las Indias occidentales. Y el proceso fue de colonización y de evangelización por una petición de la reina de España. Por eso, cuando los negros africanos cruzan de la parte de Saint-Domingue, hay una disparidad entre los negros de este lado y los negros de aquel lado, porque el trato era diferente. De aquel lado el trato era animal. Un haitiano africano en la colonia de Saint-Domingue era tratado peor que un caballo. Peor que un caballo. Entonces, de este lado nosotros tuvimos la dicha, diría yo, de que el potentoso, por ejemplo, San José de Mendoza, tenía la tribu de Mandinga al lado. Y por eso, cuando toma el animal, por ejemplo, la vaca. Tú estás hablando de lo que se conoce hoy en la zona oriental como Mendoza y Mandinga. Exacto. Que todavía los sectores existen. Con esos nombres. Mendoza era un potentoso y Mandinga era la tribu de los esclavos. Mendoza mandaba matar a la vaca, porque para la época a los
esclavos no se les permitía tener animales grandes. No podían tener ni caballo, ni vaca, ni chivo, solamente aves. Por eso es que el llamado pollo frito que hoy consumimos en las calles dominicanas es un plato negro. Es un plato africano en la herencia de América. ¿Y qué sucede? Que el blanco se quedaba con las carnes, pero le entregaba al negro la cabeza, las patas y las vísceras. De ahí sale esa gastronomía negra africana llamada que el patimongo, el mondongo, el sancocho, el gallán. En San José de Mendoza hay un plato que tiene más de 400 años, que es a base de la cabeza de la vaca. ¿Por qué? Porque no había ese maltrato que sí existía en la colonia de Saint-Domingue. ¿De dónde los haitianos tienen ese resentimiento? Es que los haitianos, después del pacto de Bois-Caïman, el 14 de agosto de 1791, los haitianos nunca se han perdonado. Y en ese pacto, Bon Manduti, que te decía que era un africano que vivía en Jamaica, y lo vendieron a la isla de Santo Domingo porque cometió un delito. ¿Cuál fue el delito que cometió Bon Manduti? Que Bon Manduti aprendió a leer y a escribir, y sus amos lo vendieron. Y él se junta aquí con una mulata muy hermosa llamada Cecil Fátima, y bajo los elementos del sincretismo mágico religioso, que lo recoge muy bien Alejo Carpentier en la obra El Reino de este Mundo, establece de que ella bajo los loaces Esidi Dantó y Esidi Fredá, y él bajo los loaces de Ogún Batalá y Ogún Balagrí, hacen una fiesta de palo. Mira, ahora que estamos en el mes de agosto, mes de la restauración dominicana, el 14 de agosto de este año, fíjense que en aquellas comunidades donde los haitianos han hecho asentamiento van a hacer una fiesta grande de palo, reeditando el pacto de Bois-Caïman. Compran chivos negros, cerdos negros y aves, lo decapitan y se beben la sangre. Esa es una cultura haitiana africana, no dominicana. Janel, tú me has dado unos elementos aquí que esclarecen y le esclarecen al público muchas de esos mitos que andan pululando. Vamos a subir y vamos a regresar, pero vamos a regresar no en ese tono tan histórico, sino visto desde ahora la situación que estamos viviendo, y como tú has dejado establecido, estamos sufriendo una suplantación no solamente de los conceptos históricos, sino poblacional. Y yo quiero que abordemos ese tema. Señor director, cuando pueda. Agradecidos de su audiencia y esperando cumplir con lo que yo considero son las 3 misiones de un programa de este tipo, de televisión o de redes sociales. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Instruir, informar, que son 2 cosas diferentes. Una cosa es instruir y otra cosa es informar, e ilustrar. Entonces, esperamos cumplir con eso. Tenemos hoy un excelente exponente. Excelente porque conoce y excelente porque sabe decir lo que sabe. Janel, ante la situación que estamos viviendo, cuando nos fuimos al aire yo decía que estamos sufriendo una suplantación en términos del relato, el relato actual y el relato histórico, pero también una suplantación poblacional, porque hasta el mercadeo está empecinado en vender el mulato dominicano, que puede tener diferentes variantes, desde el cobrizo aborigen, pasando por el africano, pero también puede llegar hasta estas facciones que tienen los irlandeses con el pelo rojo y todo. Se nos quiere vender como un pueblo completamente africano. Cuando tú ves la publicidad, cuando tú ves los anuncios, cuando tú ves guías que son, tú lo ves, son completamente africanos, que cuentan una historia en la zona colonial que no tiene nada que ver con la historia nuestra, tiene que ver con la historia de Haití, no con esa mulatería y esa mezcla que se dio aquí, sino que ellos cuentan una historia de abusos, de maltratos y de crímenes que ocurrieron principalmente en Haití, y aquí quizás al principio, pero que después eso desapareció por la misma situación histórica y el proceso social que vivimos. Mira, los hijos de los españoles con los aborígenes son los mestizos, y los hijos de los españoles con los africanos son los mulatos. Los hijos de los africanos con los indígenas es muy escaso, porque precisamente los negros llegaron aquí por la desaparición de los aborígenes.
Esa es la realidad. En principio, en esa colonia de Saint-Domingue traían los prisioneros franceses. Cuando ya se mueren todos por esa lucha esclavista, es que vienen los africanos. Ahora, hay un detalle importante. De todos los países del continente americano, el país con la mezcla racial más profunda y bonita es la República Dominicana. Nosotros somos la cuna de la geopolítica del Nuevo Mundo. Es real que de la región este del país sale Puerto Rico y la Florida. Es real que de Azua de Compostela sale México, Panamá y Perú. Es real que de Santo Domingo sale la Gran Colombia de Venezuela. Esa es la realidad. De hecho, en un momento determinado, algunos conflictos en la Gran Colombia, en esa zona que Bolívar después liberta, eran los tribunales de la Capitanía de Santo Domingo que se daban. Aquí, se dilucidaban aquí. Claro, aquí. O sea, venían de esos lugares tan remotos a discutirlo aquí. Aquí, en un momento fue aquí. Nosotros somos la cuna de la geopolítica del Nuevo Mundo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Nosotros tenemos en el momento un plan, una reingeniería social, posiblemente la reingeniería social más profunda y perversa desde la colonización del Nuevo Mundo hasta la fecha. Especifícame bien eso, aclárame bien ese punto, porque yo quiero que nuestros televidentes entiendan el proceso por el que estamos pasando para que no se dejen pintar pajaritos en el aire. La República Dominicana en este momento está bajo la reingeniería social más profunda desde la colonización en el 1492 hasta la fecha. ¿Por qué? Nosotros no tenemos problema con el color negro. Usted y yo somos dos perfectos ejemplos de que siendo negros con un origen africano, no dejamos de tener la identidad de la fusión perfecta. Esa fusión entre el español, el aborigen y el africano, que se da a través de esa lucha que te digo desde el principio, que se da con la capitanía, la alcaldía y la iglesia. Ahora han querido destruir el fenotipo dominicano para crear un nuevo fenotipo con un plan muy bien organizado. Lo primero que hacen es que tienen un plan de 5 niveles. El primer nivel es la invasión masiva del territorio haitiano hacia el suelo dominicano. No es solamente una invasión, es un vaciado total. Por eso vemos todos los días cómo los titulares de redes sociales presentan un camión, una camioneta, un minibús, un motor, en el chasis, hasta en tanque de combustible, están traficando los haitianos con la frontera. No, cuando no usted ve una procesión de decenas y decenas caminando, vienen caminando. Normal. Lo segundo es la negación del problema. ¿Qué es la negación del problema? Que el problema no existe. No es cierto. En la negación del problema, entonces te ubican a ti y te señalan como xenófobo simplemente por ver lo que los traidores están haciendo. El tercer nivel del plan es la normalización de la invasión. Que ya sea normal que los haitianos estén aquí. Con la ayuda de ¿qué? De sectores importantes, incluyendo la iglesia, los gremios que hacen silencio, algunos medios de comunicación que sus cámaras están apagadas para eso, los titulares de periódicos que no escriben para más nada que no sea para la fusión. El cuarto nivel del programa de fusión, de ingeniería, entonces es el desplante por área. Que es normal que el haitiano venda coco, que es normal que la construcción sea haitiano, que es normal que el turismo esté en manos de haitianos, que es normal que la agricultura esté en manos de haitianos y que es normal que ahora los Uber sean haitianos. No, y que ahora que tú hablas y pones ese tema, ahora en la pasada reunión del CES se demostró ampliamente en la mesa de migración, una mesa donde yo me colé y me permitieron quedarme unos días porque no me querían ahí. Pudimos llevar con mucho trabajo al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y pudimos llevar al amigo Félix Albert Martínez, que desmontaron todos esos mitos y mentiras, demostrando que es posible que los sectores dominicanos puedan trabajar con mano de obra dominicana, que lo que el Estado dominicano tiene que crear son las condiciones para que eso se dé, porque así como crearon las condiciones para haitianizar la mano de obra, debe crear las condiciones para revertirlo. Pero es que todo eso no se da, es que hay una concepción errada, eso no se dio porque se dio, eso lo llevaron allí. Las bandas haitianas no fueron creadas porque se desestabilizó Haití. La banda haitiana existe para desestabilizar Haití. Y traer los haitianos que están aquí no están porque las bandas se crearon allá. Las bandas se crearon allá para que los haitianos estén aquí.
Entonces, si tú no entiendes esas cosas, te va a confundir. Hay una frase de un poema importante de Calderón de la Barca que dice: sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece, y sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Aquí nadie entiende lo que está pasando. Este plan es tan perfecto que aquí nadie puede señalar el culpable, pero hay varios culpables. Entonces, ¿qué hacen? En el año 2024, en la heroica provincia de Azua de Compostela, ponen a una haitiana a participar en un concurso de belleza. ¿Para qué? Para ir normalizando de que el fenotipo de Azua es haitiano. Pero en el año 2025 toman a otra haitiana que ni es dominicana, ni es de Santo Domingo Este, ni tampoco es Miss, a representar el municipio más importante del país. Y la colocan, ¿para qué? Para que la gente vea que es normal la fusión. Pero en la última participación del Clásico Mundial de Béisbol, para que vean que el plan es muy bien organizado, el uniforme dominicano de visitante era la bandera haitiana. Rojo y azul. Y azul. ¿Por qué? Porque Juan Pablo Duarte le dijo a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona: colóquenle la cruz blanca a esa bandera. Y la bandera dominicana, no le crean, la bandera dominicana es una bandera redentora de la bandera francesa. Porque después del pacto de Bois-Caimán era tanto el odio de los haitianos africanos hacia Francia que le cortaron el blanco a la bandera francesa, y cuando unifican el rojo y el azul la voltean. Así nace la bandera haitiana, sin identidad. Y nosotros le colocamos que la cruz blanca, ¿en representación de qué? Del Dios Trino. Por eso era que la sociedad de Duarte era trinitaria. Sí. No es trinitaria de tres, es trinitaria de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el juramento de los trinitarios invoca. Claro, entonces, ¿con qué artículo Juan Pablo Duarte puede libertar la sociedad criolla española y convertirla en la República Dominicana? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Los haitianos han vivido engañados todo el tiempo. Y hoy el artículo de la Biblia, el versículo bíblico 8:32, es el artículo que le rompe la madre a los traidores. Porque lo que se quiere ocultar es la verdad de la sociedad dominicana. Nosotros no tenemos xenofobia. En toda nuestra familia hay un negro casado con una rubia y no hay problema. Yo tengo una tía llamada Marisol, hermana de mi madre, que es rubia. Y su hermano, ido a destiempo, Julio, es negro. Entonces, no hay problema aquí con el mestizaje. No hay problema aquí con la xenofobia. Aquí no se para absolutamente a nadie de un asiento del transporte público porque es negro. No, ni de un teatro. Eso es una cosa. Y otra cosa es que los haitianos aquí hayan invadido el territorio nacional con el objetivo de destruir la dominicanidad. Aquí no hay forma de usted durar 120 segundos sin ver un haitiano. Pero lo que yo me pregunto entonces es, ante esta cátedra que tú estás dando de claridad, de colirio, pudiéramos decir, para que la gente se refresque la vista, ¿cómo en la Constitución del 2010 se le permite a gente que es naturalizada, o sea, haitianos, franceses, ingleses, pero son haitianos, básicamente, que pueda tener casi cualquier cargo, con excepción de las presidencias y la vicepresidencia de los poderes públicos, para que esa gente entonces entre a las venas de la institucionalidad criolla? Eso parecería que es parte de eso, de ese querer normalizar a esos vecinos como parte de la institucionalidad dominicana. Eso viene porque cuando Jean Dessalines logra la independencia el 1 de enero de 1804, su mano derecha y su mano izquierda, me refiero a Alexandre Petion y Henry Cristó, lo matan a traición. Pero la esposa de uno de ellos dos, del carnicero de Henry Cristó, dijo, llamada María Luisa. Ese es el de la masacre. Ese es el de Güello de Moca y de Santiago. Sí. Y de la caravana de las violaciones. Exacto. Que aquí nadie habla de eso. Se llevaron más de 200 dominicanas en condición de esclavas sexuales. Sí. Pero ese haitiano, dijo su esposa María Luisa, que hasta el último haitiano que dé con vida habrá esperanza de conquistar la parte oriental de la isla. Los haitianos tienen una dinámica muy interesante. Ellos no tienen prisa. Y su base cultural es sólida.
Los haitianos no están aquí por un tema de miseria. Los haitianos están aquí con el objetivo principal de destruir la colonia dominicana en su propio territorio a través de los partos. Cuando a una dominicana le va bien, tiene 2 muchachos, porque ahora la dominicana quiere hacer maestría, PhD, y ahora hay una nueva tendencia de criar perros y pericos. Sí. Pero la haitiana, cuando le va mal, pare 8 veces en el hospital dominicano. Tú acabas de decir lo que dijo la esposa de Henry Christoph. Hubo una señora haitiana, luchadora en los batalles dominicanos, que fue incluso, se le dio, Bill Clinton le otorgó la medalla de la libertad, creo que fue. Sí. ¿Cómo era que se llamaba esa señora? No recuerdo su nombre. No recuerdo, pero que dijo que ellos se iban a adueñar de República Dominicana sin tirar un tiro. Claro, y lo están logrando ¿con qué? Con la ignorancia colectiva de la población dominicana que no sabe definir, como un comunicador lo escuché en estos días, decir de que el problema con las haitianas es que son negras, no con bellas como la venezolana. Y eso no es verdad. Simón Bolívar ni Miranda nunca nos invadieron. Los haitianos, si usted hace una radiografía de las batallas dominicanas por la independencia, hay algo en común. Todas las batallas fueron en el territorio dominicano. Todas. Empezando por la primera, que fue la batalla Fuente del Rodeo, en mi heroica provincia de Bauruco. La segunda, Cabeza de las Marías, 19 de marzo, 30 de marzo. La batalla de Tortuguero. Todas las batallas fueron aquí. ¿Qué significa eso? Que la población dominicana nunca ha cruzado la frontera para conquistar un solo metro de los haitianos. Ahora, nosotros tenemos una desgracia. Los dominicanos todos los días tienen menos espacios en su propio territorio. Esa tragedia de las escuelas públicas y esa tragedia de los hospitales está conectado a otra tragedia que nadie ha dicho. El entaponamiento de las calles en la ciudad de Santo Domingo es porque Puerto Príncipe se mudó completamente a Santo Domingo. Es que aquí no cabe un haitiano más. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? En primera etapa yo planteo una revolución cultural. Y lo segundo, la cohesión de todos. Porque aquí los traidores están muy bien organizados. Tienen mucho poder y a todas luces indica de que la pelea la están ganando. Pero en cualquier momento, yo le garantizo que en cualquier momento sale el sol. Para finalizar, estoy de los programas que uno quisiera que durara 10 horas, pero desgraciadamente el viejo cliché, en televisión el tiempo es un tirano. ¿Cuál es la perspectiva de esos niños dominicanos que están naciendo en los barrios hacia futuro? O sea, ¿cuál será el futuro de esa dominicanidad en ciernes que está siendo asediada por una invasión, ocupación y suplantación haitiana? En la regenería social, el futuro de los niños dominicanos del barrio es crearle un modelo del muecadams y el dembow, para que el niño dominicano aspire a ser tecato, delincuente o lavador de activos, mientras el niño haitiano se esté educando. Entonces, ¿cuál es la tragedia? Si tú hablas con cualquier parte del joven dominicano en cualquier barrio, su jerga es totalmente divorciada de lo que debe ser un niño correcto. Ahora aquí todo el mundo quiere ser chipero, tarjetero, delincuente. Y hemos llegado a la tragedia que los líderes deportivos de la sociedad dominicana, en vez de ser el modelo a seguir, ahora ellos siguen el modelo del barrio. Por eso que cuando en Grande Liga dan un honrón, los ademanes que hacen los peloteros de Grande Liga es el ademán del narcotráfico y del lavado de activos. Y sobre todo del muchacho que está metido en vicios. El llamado muecadams es el monumento más terrible a un arrebato de droga. Solamente nos salva una revolución cultural urgente para nosotros salvar ese segmento importante que hoy está perdido. Cuando tú hablas de una revolución cultural, ¿cómo llevarla a cabo? ¿Qué hacer? En un minuto. La familia tiene que educar a sus hijos en su casa, es responsabilidad del hogar. Es indescriptible la tragedia que hay en las escuelas, donde los niños van con vape, con cuchillos y con una tragedia singular. Nosotros tenemos que volver a la educación, a esa educación que usted dijo, de que en su casa no se consumía un pan que no sea trabajado. ¿Y cómo llegar ahí si hemos vivido una decadencia, aunque escuché que el ministro de Cultura dijo que se iba a dar historia y moral y cívica, pero está difícil la situación? Yo descanso mi estrategia en saber de que los problemas dominicanos son cíclicos. Y así como pasó en el 1822,
tenemos un 1844, tenemos un 1937 y pronto saldrá el sol también. Hanel, sigamos trabajando como es, para eso. Señores, gracias por su atención. Esperamos que este programa haya cumplido los objetivos que deseamos y que el señor director me lance un video que tenemos ahí en Q que ilustra precisamente algo que no habíamos coordinado con Hanel, pero que él expresó claramente de qué es lo que se quiere para el niño dominicano. Señor director. Eso tiene y el balón, el chiquito vale. Tengo que echarle came. Lo siento. Sobre esa zapatilla de creciendo, tú vas a dar sentimiento. Si no sabes que te lo siento. Señores, gracias por su atención, les reiteramos y esperamos que el próximo sábado a las 12 del mediodía en el canal 16 estén con nosotros. Sean felices.